Hubo un día en que todo parecía definitivo. El 14 de enero del 2020. Microsoft apagó oficialmente la luz de Windows 7 y el mensaje fue claro. Fin del soporte. Fin de las actualizaciones. Fin de una era. Muchos lo tomaron como el cierre de uno de los sistemas más estables y queridos que ha creado la compañía. Y sin embargo, aquí estamos, años después hablando de él otra vez. Y no como un recuerdo nostálgico, sino como una alternativa. Lo que parecía enterrado vuelve a escena con una jugada que ha sorprendido a más de uno. Una ISO de Windows 7 completamente actualizada hasta enero del 2026. No es una versión pirata, improvisada, ni un Frankenstein inestable, mucho menos un sistema litiado o destripado. Es la imagen oficial tomada como base y actualizada con los últimos parches acumulativos disponibles, incluyendo todas las famosas Extended Security Updates, conocidas como ESU, además de integrar controladores actuales para USB 3.0, 3.1, 3.2, también incluye los controladores NVMe para equipos relativamente más actuales y sobre todo, los drivers de red que facilitarán su instalación, incluso en computadoras actuales. Y sí, viene con múltiples idiomas integrados, lista para desplegarse sin tener que pelear con paqueterías adicionales. Ahora, hablemos claro. ¿Qué son las ESU? Para los que no conocen, las Extended Security Updates fueron el programa que Microsoft ofreció para empresas que necesitaban más tiempo después del fin del soporte oficial. No eran actualizaciones gratuitas para todo el mundo. Requerían un licenciamiento específico por año y cumplían una función concreta: seguir entregando parches críticos y de seguridad a organizaciones que no podían migrar de inmediato. En la práctica, esas actualizaciones continuaron publicándose mensualmente con correcciones importantes, sobre todo en áreas sensibles como ejecución remota de código, elevación de privilegios, componentes de red y vulnerabilidades explotables en entornos corporativos. Windows 7 dejó de tener soporte general en el año 2020, pero no dejó de recibir parches de seguridad inmediatamente para todos los escenarios. El programa ESU extendió su vida útil en sectores empresariales, donde la migración implicaba costos millonarios o riesgos corporativos y operativos. Y ahí está el punto clave. No se trataba de romanticismo tecnológico, sino se trataba de continuidad operativa. Todavía, hoy existen cajeros automáticos, sistemas POS, maquinaria industrial, equipos médicos, estaciones de control en fábricas y laboratorios que dependen críticamente de Windows 7. No porque nadie quiera actualizar, sino porque el software que los gobierna fue diseñado específicamente para ese entorno. Reescribir esos sistemas puede tomar años y presupuestos que no siempre están disponibles. Para esas empresas, contar con una instalación que ya incorpore los últimos parches acumulativos y drivers más recientes no es un simple capricho. Es una herramienta de estabilidad crítica. Pero eso no es todo. Y aquí conviene aterrizar algo que a muchos se les va por alto. Siempre aparece quien piensa que el mundo tecnológico gira alrededor de su escritorio y que todo debería correr obligatoriamente la versión más reciente del sistema operativo. Pero la realidad no funciona así. Si mañana entras a un hospital para hacerte una resonancia magnética, una tomografía, un examen de rayos X digital
o un estudio de laboratorio automatizado, es muy probable que detrás de ese equipo haya una estación de trabajo con Windows 7. Sí, Windows 7, que está controlando el software propietario del fabricante de dichas maquinarias. Hablamos de consolas de monitoreo clínico, sistemas de análisis hematológico, equipos de imagenología y plataformas de control que fueron certificados bajo un entorno específico y que no pueden migrar sin volver a validar todo el dispositivo médico ante normativas sanitarias. En ese contexto, no hablamos de preferencias. Estamos hablando de cumplimiento regulatorio, estabilidad operativa y responsabilidad médica, no de usuarios que juegan Fortnite en el sótano de su casa. Esto no significa que debamos olvidarnos propiamente del entorno personal, porque aquí ocurre algo distinto pero igualmente relevante. Recordemos que hay miles de equipos que simplemente no pueden mover Windows 10 o Windows 11. Hay miles de personas que por razones personales, de igual manera, temas de estabilidad, temas de funcionalidad con ciertos aplicativos o incluso aspectos económicos, no pueden dar el salto a computadoras completamente actuales y deben mantener esos equipos, sea cual sea la razón. Pues con Windows 7, esos equipos vuelven a respirar. Una instalación limpia, optimizada y actualizada puede darles una segunda vida a esas computadoras que de otra manera terminarían en el olvido o en el reciclaje. Pero todo esto bien gestionado, obviamente tiene un sentido económico y ecológico. Ahora bien, tampoco vamos a idealizar. Windows 7 nunca tuvo un antivirus robusto integrado como un estándar permanente al estilo de Windows 8 en adelante. Existía el Microsoft Security Essentials, que no es un antivirus, pero era una opción gratuita en su época. No era una solución integrada al sistema operativo como lo es hoy Windows Defender. Por eso, si alguien decide utilizar Windows 7 en la actualidad, la seguridad no es opcional, es obligatoria. Un antivirus ligero y eficiente es sumamente fundamental. En equipos con recursos limitados especialmente, soluciones como el ESET-No32 antivirus han demostrado históricamente bajo consumo, una buena tasa de detección sin saturar el computador. Y esto no es cuestión simplemente de moda o porque yo vendo ESET-No32 antivirus. Es cuestión de equilibrio entre rendimiento y protección en todos los equipos que utilizarían Windows 7. En cuanto a software o aplicaciones del día a día, todavía se pueden trabajar sin problema con herramientas bastante actuales, bien seleccionadas. LibreOffice funciona perfectamente para tareas de ofimática, lo que hacías con Word, Excel, PowerPoint, tranquilamente LibreOffice, y sin necesidad de comprar licenciamientos ni de andar pirateando nada. Existen también soluciones actuales para la gestión de edición PDF, como el PDF Gear, que es gratuito y te permite editar documentos de Word, de Excel o de PowerPoint en formatos PDF y viceversa. También puedes utilizar navegadores alternativos como Brave o versiones extendidas de Firefox, que han sido opciones viables en entornos legacy. No todo el ecosistema que usamos hoy en día es compatible, pero para tareas productivas básicas, navegación responsable y aplicaciones empresariales específicas, el tema sigue siendo completamente funcional. El detalle técnico interesante de esta edición es que ya integra los controladores NVMe, lo que facilita instalar Windows 7 en equipos que originalmente no estaban pensados para él sin tener que inyectar los drivers manualmente durante el proceso de instalación. También incluye el soporte para USB 3.0, 3.1 y 3.2, así como controladores de red que evitan ese clásico momento incómodo de instalé el sistema y no tengo internet. Pues aquí va a ser todo lo contrario, porque apenas instalas el sistema operativo,
y te conectas a la red, vas a tener conexión inmediata para complementar la instalación con actualizaciones adicionales, descargar los controladores que te hagan falta, entre otras configuraciones que dependen de la conectividad. Ese tipo de integración reduce la fricción y ahorra el tiempo en todos los entornos de despliegue que hagamos a nivel de instalaciones. Lo importante aquí es entender el contexto. Esto no convierte a Windows 7 en el futuro de la informática. No sustituye una estrategia de migración. No reemplaza la necesidad de evaluar riesgos, pero sí ofrece una alternativa sólida y práctica para quienes dependen específicamente de ese entorno o de ese sistema. Es una herramienta, no una declaración ideológica. En el video, lo acabo de instalar desde cero para que vean cómo es el proceso. También para probar el tema de la compatibilidad, hemos hecho algunas configuraciones durante toda esta situación que quería comentarles. Y claro, quería verificar que todo esté al día hasta el 2026 y demostrar que con una configuración adecuada y medidas de seguridad responsable, todavía puede ser perfectamente utilizable en ciertos escenarios. Pero eso no es todo. Si es que este video llega por lo menos a los 10,000 likes, ¿qué tal si lo instalamos en algunos equipos físicamente y actuales para ver qué tan compatible y funcional puede llegar a ser? Y ahora quiero saber algo. ¿Tú sigues usando Windows 7? Sea en tu casa, en tu negocio o en algún sistema crítico que simplemente no puede migrar todavía. Déjamelo en los comentarios en qué entorno lo estás utilizando y por qué sigues dependiendo de él. Ese intercambio es clave para entender si estamos ante una solución temporal o una necesidad estructural o quizá simplemente una preferencia técnica. Si este tipo de contenido te aportó valor, suscríbete al canal. Deja tu opinión y comparte el video. Aquí no se trata de nostalgia, se trata de análisis técnico con criterio. Y pues vamos a instalarlo, probarlo, sacar conclusiones con hechos sobre la mesa. Porque en tecnología las decisiones no se toman por emociones, se toman por resultados. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.